¿La veis bien? ¿Y me escucháis bien? Sí. Sí, perfectamente. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer, antes de empezar esta defensa, a los miembros del tribunal, el doctor Haller, la doctora Cajiao y la doctora Mauri, por su disponibilidad en participar de este acto de defensa. Como pueden imaginar, para mí este es un día muy especial y me siento muy orgulloso de que ustedes participen en él. El título del trabajo que ustedes ya han tenido la oportunidad de leer es Especialización artesanal en el antiguo Coclé, 780-1020 después de Cristo. Ascripción estilística y análisis de estandarización de la cerámica procedente del caño. En esta tesis se analiza una muestra de cerámica procedente del yacimiento funerario del Caño. El objetivo principal de este trabajo es evaluar cómo se organizaba la producción artesanal y caracterizar el ambiente socioeconómico en el antiguo Coclé, entre los años 780 y 1020 después de Cristo. Los objetivos específicos son dos. En primer lugar, se realizará una ascripción estilística de la cerámica excavada recientemente en el sitio y, en segundo lugar, se procederá a analizar la muestra aplicando los análisis de varianza y consumo. Los resultados serán interpretados siguiendo la hipótesis de estandarización, la cual expone que una muestra muy homogénea es reflejo de producciones especializadas, entendiendo una producción especializada como el resultado de una organización del trabajo artesanal con un número reducido de artesanos que elaboran más bienes de los que necesitan e intercambian los excedentes de forma regular y repetitiva. Los precedentes de esta tesis y que dotan de cierto contenido a la misma son tres publicaciones de mi autoría de los años 2015, 2018 y 2020. Una de ellas, la del 2015, es un análisis preliminar de estandarización y las más recientes, las del año 2018 y finales del año 2020, son publicaciones descriptivas de los materiales analizados en esta tesis. Estos materiales provienen del yacimiento del Caño. El yacimiento guarda fuertes vínculos culturales con yacimientos arqueológicos vecinos, lo que justificó que estos fueran agrupados como una región cultural arqueológica denominada en los años 70 del siglo pasado como Gran Coclé. El Gran Coclé, a su vez, forma parte de un conglomerado cultural denominado Área Cultural Istmo-Colombiana, que abarca una amplia zona geográfica en la actual Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La agrupación de esta enorme zona geográfica en una misma área cultural viene motivada por razones lingüísticas, genéticas y culturales. El yacimiento del Caño está situado en las inmediaciones de Río Grande, en el corazón de las llanuras coclesanas. Parte del yacimiento es, desde los años 70 del siglo pasado, una zona arqueológica protegida de aproximadamente 8 hectáreas. Se desconoce el tamaño real del yacimiento, pero se cree supera ampliamente los límites del parque arqueológico, ocupando terrenos adyacentes que actualmente se usan como tierras agrícolas para el cultivo extensivo de la caña de azúcar. Bien, para quien no lo conocen, el yacimiento del Caño es famoso por sus enigmáticos alineamientos de monolitos, por la escultura monumental en piedra basáltica con bellas representaciones zoomorfas y antropomorfas,
por sus montículos antropogénicos de unos 3 metros de altura, donde se han identificado contextos funerarios y habitacionales, pero sobre todo por sus ricos depósitos funerarios. En estos depósitos se evidencia claramente una sociedad con marcadas diferencias sociales. Estas diferencias se observan en el trato funerario preferencial que tienen algunos de los cuerpos allí enterrados. Las cerámicas que se analizan en este trabajo provienen de estas tumbas, que fueron minuciosamente excavadas en el caño desde el año 2008 al año 2016, y de las cuales tuve la oportunidad de participar desde sus inicios como parte del equipo de investigación. Este dato es muy importante e implica que los materiales analizados en esta tesis no son muestras de segunda mano, lo que incide positivamente en la confiabilidad de los datos y en el resultado de los análisis. La mayoría de la cerámica excavada en estas tumbas es conocida como cerámica Conte, tras las excavaciones realizadas por la Universidad de Harvard en un yacimiento cercano. Estas cerámicas fueron clasificadas en 2 periodos, uno temprano y uno tardío, y en diferentes estilos. A pesar de ser una de las cerámicas mejor estudiadas de la región, todavía existe una pequeña discusión acerca de su antigüedad y sus características estilísticas. En cuanto a la cronología, se discute si agrupar la cerámica clasificada estilísticamente como Conte temprano y Conte tardío en un único periodo denominado Conte, o por el contrario, separarlos cronológicamente en 2 periodos, equiparando la cerámica Conte tardío con la cerámica del complejo Macaracas. Otra posibilidad que se puede explorar es separar las cerámicas de estos estilos en 3 periodos diferentes. La cronología absoluta y relativa de los contextos excavados en el caño aportan datos muy importantes a esta discusión. Vemos en la gráfica que las fechas absolutas calibradas presentan antigüedades muy similares para las cerámicas de todas las tumbas. Si a esto le sumamos las similitudes estilísticas de estas cerámicas, la Conte temprano y tardío, estaría más que justificada la clasificación de estas como parte de un mismo periodo, como se propone en esta tesis. En la cronología relativa, por otro lado, existen diferencias temporales que no se aprecian claramente en la cronología absoluta. Las fechas que se disponen en la parte superior de la gráfica se corresponden con los grupos estratigráficos más recientes, y los más antiguos se sitúan en la parte de abajo. Si bien observamos que las fechas son similares, la cronología relativa, sin embargo, evidencia que las tumbas con cerámicas clasificadas como Conte temprano son estratigráficamente más antiguas que las tumbas con cerámica Conte tardío. Finalmente, solo se encuentran unos pocos ejemplos de la cerámica Macaracas en las tumbas más tardías junto a la cerámica Conte tardío. La presencia de unos pocos ejemplos de este tipo de cerámica en estos contextos no es justificación suficiente para validar la propuesta de agrupar los estilos cerámicos Conte tardío y Macaracas como cerámicas de un mismo periodo. Su presencia es meramente testimonial, no es estadísticamente significativa y las diferencias estilísticas entre ambos complejos son más que evidentes. Adicionalmente a las cerámicas encontradas en las tumbas, se han hallado miles de fragmentos en los rellenos y en estratos superiores del yacimiento. La mayoría de estos fragmentos son cronológicamente posteriores a los depósitos funerarios y deben ascribirse a los complejos Parita y El Hatillo.
También nos encontramos, aunque en número muy reducido y estadísticamente poco significativo, ejemplos más antiguos, como algunos cuencos estilísticamente muy cercanos a la cerámica del complejo cubital, del tipo ciruelo y del tipo jirón. A pesar de que esta muestra no formará parte de los análisis de estandarización, al estar muy fragmentada, su presencia es muy importante. La inscripción de esta cerámica junto a las fechas radiocarbónicas ha permitido evaluar los periodos de ocupación del yacimiento del Caño desde mediados del siglo VIII hasta el periodo de contacto en el siglo XVI. Estas fechas abarcan los últimos periodos prehispánicos en la región, que se corresponden con el periodo cerámico tardío. Esto convierte al Caño como el yacimiento de referencia para el estudio del surgimiento, desarrollo y ocaso de las jefaturas en la región. Bien, los materiales de estudio que serán considerados para los análisis de estandarización son 1.319 vasijas halladas en 7 tumbas. Estas cerámicas fueron agrupadas en categorías denominadas vajillas. La vajilla roja es la más numerosa con el 35% de la muestra, seguida de la vajilla polícromo tardío con el 32%. Los contextos con un mayor número de cerámicas son la tumba 2 y la tumba 7, donde se encontraron 443 y 462 piezas respectivamente. La agrupación de las cerámicas en vajillas no responde a un criterio propio de clasificación. Las vajillas son construcciones estilísticamente propuestas en estudios precedentes. Esta decisión se tomó para facilitar la comparación de la muestra encontrada en el Caño con las cerámicas de la región y, adicionalmente, facilitar su lectura a los investigadores interesados y expertos en la cultura coclesana. La vajilla se define como un conjunto de formas que comparte entre sí rasgos estilísticos y tecnológicos. En la imagen se han reunido algunos ejemplos de formas de la vajilla denominada roja plena. Las cerámicas de esta vajilla tienen en común el uso del color rojo como único elemento decorativo. La vajilla más elaborada y, como vimos también muy presente en las tumbas, es la famosa vajilla polícroma. Estas vajillas se caracterizan por el empleo de una gama de colores única en la región y es muy característica de este periodo. En las cerámicas de esta vajilla se combinan el negro, el rojo, blanco y el morado, en complejos diseños geométricos y zoomorfos, y en una gran variedad de recipientes. Esta cerámica se puede dividir estilísticamente en 2 grupos, denominados Conte temprano y Conte tardío, como hemos dicho con anterioridad. Los dos con variedades estilísticas, en algunas de ellas de difícil identificación. Otros grupos cerámicos son la vajilla ahumada, que se caracteriza por el color negro en su superficie, producto de la cocción de la arcilla en ambiente reductor. La vajilla línea roja o tipo guácimo, que se caracteriza por el empleo de decoración de motivos geométricos sobre la pasta cruda o con un pequeño engobe de color crema. O la vajilla línea negra o tipo becerra, que se caracteriza por el empleo de una decoración de patrones geométricos en negro sobre un pequeño engobe blanco sobre el borde. Bien, estas vajillas fueron agrupadas en 2 categorías éticas, la cerámica festiva ritual y la cerámica utilitaria.
El objetivo de esta construcción es observar si hay cambios en el resultado de los análisis de estandarización entre una cerámica utilitaria en la que se ha empleado una menor cantidad de recursos, se ha empleado también un menor tiempo en su manufactura y de un consumo más generalizado, con respecto a la cerámica polícroma, con una decoración más sofisticada, donde se emplea una mayor cantidad de recursos y es tecnológicamente mucho más elaborada. Una vez agrupadas las muestras por sus características estilísticas en vajillas, se procedió a clasificarla por las características formales, con la intención de construir los grupos de análisis. Al igual que con los estilos, se respetó mayormente los criterios y nombres propuestos en estudios precedentes, por lo que no puede hablarse propiamente de una clasificación, sino más bien de una adscripción. Así, por ejemplo, los platos se definen como recipientes redondos más anchos que altos. Los cuencos también son recipientes más anchos que altos, pero a diferencia de los platos, su altura en relación con su ancho es del 25% o mayor. Los nombres dados a estos recipientes son simplemente eso, nombres, y no tienen intención, en la mayoría de los casos, definir la función que estos podrían tener en realidad. Bien, de cada una de estas formas básicas, se crearon variables. En la imagen podemos observar el ejemplo de las variedades de las jarras de la vajilla roja plena. Las jarras es un grupo que se define en este trabajo como aquellas cerámicas más altas que anchas. En la tabla se muestra el número de cerámicas organizadas por variedad y adicionalmente también por tumba. Según la característica de su cuerpo, o por poseer o no poseer asas vertederas, se agruparon en diferentes variedades, globulares, biglobulares, carenadas, cilíndricas, y en distintas subvariedades dependiendo del tamaño del cuello, el tipo de borde o el tipo de soporte. Lo mismo que se realizó con las jarras se hizo para cada una de las formas básicas de la vajilla roja, con los cuencos, ollas, incensarios, soportes, etc. Y también para cada una de las vajillas. En la imagen puede verse, por ejemplo, las formas y variedades de la vajilla anteplena. Una vez agrupada la muestra estilísticamente y por sus formas, se procedió a la elección de los grupos de análisis, es decir, la muestra que se va a analizar. Las cerámicas que se analizarán serán aquellas que compartan no solo la misma forma básica, sino también cada uno de los elementos formales. Además, debe compartir el mismo estilo y proceder de un mismo contexto arqueológico. Es importante que las cerámicas procedan de un mismo contexto para evitar lo que se denomina oscurecimiento temporal. Estudios precedentes demuestran que los análisis de estandarización solo llegan a ser confiables si las muestras son coetáneas, produciéndose tremendas variaciones en los resultados en muestras que no lo son. Por eso, uno de los criterios discriminantes es que los datos deben proceder del mismo contexto, o lo que es lo mismo, de la misma tumba, presumiendo que la gran mayoría de las cerámicas de una misma tumba son mínimamente coetáneas. Otro criterio discriminante es el número mínimo de ejemplos que debe tener una muestra para ser analizada. Se procedió a analizar aquellos grupos que compartían una misma forma, un mismo estilo y además un número mínimo de 4 ejemplos. A pesar de no ser el número ideal para este tipo de análisis, se incluyeron grupos de hasta 4 ejemplos, advirtiendo que siempre serán más confiables los resultados de los grupos con un mayor número de cerámicas. Cerámicas con 2 o 3 ejemplos únicamente no fueron analizados, ya que podrían considerarse
los resultados como casuales o anecdóticos. Una vez seleccionadas las cerámicas para los análisis, se procedió a tomar las mediciones de cada una de ellas. Las medidas elegidas para estos análisis de estandarización son el alto de la pieza y el ancho de la boca. En el caso de las formas cerradas, como las jarras o las ollas, se tomó una tercera medida, el diámetro máximo. Al existir variación entre las diferentes alturas, en algunas piezas con una diferencia evidente, como en el caso de la jarra de cuello largo de la imagen, siempre se procedió a recoger el dato máximo. El mismo criterio se empleó para el ancho de la boca y el diámetro máximo. Las medidas se recogieron con un escalímetro digital y cinta métrica en los ejemplos más grandes. Bien. Los datos fueron tomados en centímetros con un decimal y agrupados en una hoja de cálculo. En el anexo 1 de la tesis se recoge toda una relación de medidas considerados en estos análisis. Una vez se tomaron los datos, se calculó de cada uno de los grupos la media y la desviación estándar. Valores necesarios para determinar los coeficientes de varianza. La media es la suma de todos los datos divididos por el número del total de la muestra. La desviación estándar es que tanto oscilan los datos con respecto a la media. Finalmente se calcula la varianza, que es el resultado de la desviación estándar dividida por la media, que se expresa en porcentaje multiplicándolo por 100. Este valor, expresado en porcentaje, será nuestro indicador para determinar el grado de estandarización de la muestra. En la imagen podemos observar los datos de las jarras globulares con base anular, cuello largo, borde recto, de la vajilla roja plena, procedente de la tumba 7. En este caso, los valores de estandarización oscilan entre el 13 y el 16,74%, que, como explicaremos más adelante, son valores de variabilidad predominantemente altos y se interpretará como una forma poco estandarizada. Los resultados se agruparon nuevamente en tablas y en categorías. Se interpretaron divididos en 3 niveles de estandarización: valores bajos, valores medios y altos, tomando como buenas categorías establecidas en estudios precedentes. Los valores por debajo del 10%, marcados en rojo, son considerados como valores de variabilidad bajos y se interpretarán como ejemplos muy estandarizados. Por el contrario, valores por encima del 15% se interpretarán como muestras poco estandarizadas. Valores entre el 10 y el 15 no muestran una tendencia clara de estandarización y para su interpretación quizás se necesiten de datos adicionales. Siguiendo estos criterios, vemos que en la tabla de análisis para la vajilla roja plena, los platos son grupos bien representados en el análisis. En su mayoría es una forma muy estandarizada, con poca variabilidad, a excepción de los platos de borde sin modificar que presentan una variabilidad muy alta. En las jarras de cuello largo, los grupos con un mayor número de muestras proceden de la tumba 2 y de la tumba 7. Los resultados en estos casos son altos o muy altos, evidenciando que es una forma poco estandarizada. En los grupos con menos cantidad de muestra, como vemos, existen valores muy estandarizados, como las jarras cilíndricas, y otros poco estandarizados, como los cuencos hemisféricos. Otros ejemplos analizados y catalogados como vajillas utilitarias son los cuencos de la vajilla línea negra, ejemplos de la vajilla línea roja y ejemplos de la vajilla decoración en paneles. Vemos que los ejemplos de la vajilla línea negra arroja valores muy altos
muy altos de estandarización, mientras que la decoración en paneles valores muy bajos. La vajilla línea roja no muestra una tendencia clara, aunque el grupo más numeroso marca una tendencia media-alta. En la vajilla, los resultados de la vajilla festiva ritual, vemos que los platos nuevamente marcan unos valores muy bajos. Algo que vimos también en la vajilla roja plena o en la vajilla decoración en paneles. Las jarras nuevamente, al igual que en otras vajillas, tienen predominantemente valores altos en el diámetro de la boca y en la altura. Finalmente, en la vajilla festiva tardía vemos que no hay una tendencia clara con los valores altos y bajos. Nuevamente, los platos parecen marcar una tendencia baja y las jarras marcan una tendencia alta. Bien. El resultado de los datos pueden visualizarse gráficamente muy bien con la campana de Gauss. En las gráficas de Gauss, la apertura de la campana viene dada por la desviación estándar de la muestra, que recordemos es que tanto oscilan los datos con respecto a la media. Cuanto más ancha es la apertura de la campana, mayor es la variación, o lo que es lo mismo, una muestra poco estandarizada. Esto puede observarse en las jarras y platos sobre pedestal de la tabla. Por el contrario, en una muestra estandarizada, la campana tiende a estrecharse, como vemos en los ejemplos de platos, jarras globulares y cuencos carenados de la vajilla polímero. La lectura de los resultados de los análisis de estandarización que se acaban de presentar es la siguiente. Los resultados no son homogéneos y existen formas que presentan una variabilidad baja y otras formas que presentan una variabilidad muy alta. Existe un patrón claro en cuanto a los platos de borde engrosado, una forma que claramente presenta una estandarización muy marcada. Por el contrario, en las jarras es una forma poco estandarizada. Estos dos grupos tienen un número de muestra muy alto, lo que se traduce en una mayor confiabilidad de los resultados. Adicionalmente, no parece existir variaciones significativas entre los valores de estandarización de las vajillas festivo ritual y las vajillas utilitarias. Una vez realizados los análisis y realizada la lectura, debemos interpretarlos. Las interpretaciones seguirán los supuestos formulados por la hipótesis de estandarización. La hipótesis de estandarización, como se mencionó, y a pesar de las críticas, sigue siendo una herramienta muy usada y útil para el estudio de los procesos de producción, para interpretarlos, sobre todo en aquellas sociedades donde no se cuenta con una evidencia directa de los procesos de producción, como en nuestro caso. Esta hipótesis considera que una muestra con una variabilidad baja es indicio de una producción especializada, con volúmenes de producción altos, donde las unidades de vivienda producen más bienes de los que consumen e intercambian el excedente por otros productos. Por el contrario, una muestra con una variabilidad de forma alta se considera una producción no especializada, con un volumen de producción bajo para un consumo dentro de las unidades familiares. Los datos evidencian que una parte de la cerámica del caño, aquella que presenta valores muy bajos de variabilidad en el tamaño, como los platos, fueron elaborados por artesanos altamente cualificados. Estos datos se interpretan en este trabajo como indicios claros de una producción especializada. Los mismos artesanos son los encargados de producir la cerámica, adicionalmente más elaborada, y la cerámica utilitaria. Por otro lado, existen datos de cerámica muy poco estandarizada, que estaría indicando justamente lo opuesto.
Producciones no especializadas, realizadas por artesanos que producen más bienes que el que consumen, artesanos que producen bienes para su propio consumo o para un intercambio, pero que sea espontáneo. No es de extrañar que en el antiguo Coclé pudieran convivir ambas formas de producción artesanal. También es posible, como se propone en esta tesis, que esta realidad de cerámica muy estandarizada y cerámica poco estandarizada sea producto del trabajo de artesanos altamente cualificados y de aprendices trabajando en conjunto, cuando la demanda de bienes subía, como durante los festejos y ceremonias funerarias. Bien, de la muestra y de los resultados de los análisis llama la atención que hay una importante parte de la muestra que presenta valores sistemáticamente estandarizados en los diferentes contextos y estilos. Me refiero a los platos de borde engrosado. Estos platos presentan, como vimos, una variabilidad baja, inclusive si comparamos las medias de estos en las diferentes vajillas. Esto puede observarse claramente en la gráfica, en las que se representa el valor en centímetros del ancho de boca de los platos en diferentes vajillas. Adicionalmente, si comparamos las medias de los platos de borde engrosado en diferentes tumbas, la variabilidad sigue siendo baja a pesar de ser cronológicamente no coetáneas. Las pruebas de homogeneidad en esta muestra confirman lo observado en las gráficas. El valor P en la prueba Matt-Whitney y el test Bartlett para variables no paramétricas en platos de borde engrosado de la vajilla polícroma y de la vajilla roja proveniente de la tumba 2 es mayor al valor de significancia alfa, por lo que se valida la hipótesis nula que plantea que la diferencia entre las medias y varianzas de estos dos grupos no son estadísticamente significativas. La lectura de estos datos es que los mismos artesanos que hacían los platos polícromos también eran los encargados de hacer la vajilla roja. Para los platos de borde engrosado, de contextos cronológicamente no coetáneos, volvemos a ver una sorprendente homogeneidad de las pruebas realizadas con los mismos resultados. Este dato, donde las medias y las varianzas no difieren estadísticamente, con materiales de dos contextos cronológicamente diferentes y en la que participaron presumiblemente diferentes generaciones de artesanos, es muy sorprendente y puede ser prueba evidente de transmisión de conocimientos intergeneracionales. Como hemos visto, hay evidencias de que existen artesanos especialistas altamente cualificados en el antiguo Coclé, tras lo cual se investigaron los patrones de consumo de las cerámicas entre personas civiles y personas de élite, con el objetivo de evaluar el grado de independencia de los artesanos. Escucho una voz por ahí. Bueno, voy a continuar. Existe en este sentido una diferenciación clásica de caracterización social dentro de la disciplina arqueológica, entre artesanos adjuntos y artesanos independientes. Estos conceptos pretenden etiquetar si la producción de bienes está motivada por la libre oferta y demanda o, por el contrario, está institucionalizada y controlada por una élite. Uno de los métodos para aproximarnos a esta realidad son los análisis de consumo. Un consumo muy restringido sugiere un control férreo institucional, mientras que un consumo generalizado puede indicar independencia de los artesanos. En este trabajo se compararon los datos arqueológicos de tumbas coetáneas de personas humildes y de contextos de élite dentro del propio yacimiento. En la cerámica vemos que existe una acumulación extraordinaria de este bien en las tumbas de élite, pero su consumo, incluso de cerámica polícroma, también es común en contextos humildes.
Estos datos podrían estar marcando un control de la producción por acumulación de bienes. Sin embargo, un consumo habitual en todos los estratos de la población, como se ve en el caño, también podría estar indicando que los ceramistas tenían cierto grado de independencia para intercambiar sus productos. Adicional al análisis de consumo de cerámica, se hizo un análisis, un test de otras artesanías en los mismos contextos. En estos análisis se evidencia que bienes como la orfebrería en rojo, la talla de dientes de ballena en verde o los espejos de pirita en morado eran bienes que están presentes en las tumbas de élite y están ausentes en todas las tumbas humildes, a excepción de un pequeño objeto de orfebrería hallado en la tumba nueva. Estos datos, a diferencia de la cerámica, sí que podrían interpretarse como claras evidencias de la existencia de artesanos adjuntos y del control por parte de la élite gobernante de ciertos bienes de consumo. Además, nos presentan una realidad calidoscópica en el Coclé en cuanto a cómo se organizaba la producción artesanal, con la existencia de artesanos independientes y artesanos adjuntos. Bien, si tomamos los datos de los análisis que se acaban de presentar y hacemos un ejercicio de encontrar semejanzas con algunas de las tipologías propuestas que intentan definir los diferentes tipos de producciones en la antigüedad, por ejemplo, en nuestro caso tomamos como ejemplo la tipología propuesta por Costin, vemos que la producción de cerámica en Coclé podría ajustarse a lo que se define o lo que define la autora como un tipo de producción artesanal del tipo sirvientes. Este tipo de producción se define como artesanos especializados, trabajando parcialmente para una élite en ambientes domésticos o como parte de una comunidad de artesanos. Trabajan para la élite en un proyecto en específico o como parte del pago de sus tasas u obligaciones. Todo parece indicar, como se vio, que estos ceramistas pudieron también dedicarse parte de su tiempo a la actividad de producción e intercambiar sus excedentes por otros productos o necesidades básicas. Bien. Los vínculos entre la especialización artesanal y una organización política más compleja es evidente en el antiguo Coclé y se observa perfectamente en el caño. La producción artesanal de cerámica va de la mano de una evidente diferenciación social y claras jerarquías, como ya se mencionó anteriormente. Esta relación entre una producción artesanal especializada y una organización política compleja parece ser algo universal. No sabemos los orígenes de esta relación, pero parece evidente que se retroalimenta. La especialización artesanal parece, en este sentido, contribuir a una mayor interacción social de la población que empieza a participar económicamente en el intercambio de sus excedentes. Esta interacción e interdependencia de productos parece que lleva consigo que se afiancen los patrones de asentamientos en comunidades cada vez más nucleadas. Adicionalmente, estas nuevas comunidades necesitan nuevas formas de estructuración política que contribuyan a una mejor cohesión y manejo de la población. Es, por lo tanto, la especialización, si no uno de los factores que influyen en el surgimiento de las jefaturas en el istmo, sí al menos una de las características que lo definen. Ya estamos finalizando. Los aportes de este trabajo son, por un lado, una validación de la secuencia cerámica construida para la región cultural de Coclé, con pequeñas modificaciones menores. Además, se propone una ocupación clara desde finales del siglo VIII al siglo XVI del yacimiento del Caño, basada en los análisis estilísticos, la cronología relativa y absoluta. Los análisis de estandarización confirman la creencia generalizada entre los arqueólogos de que los ceramistas en el antiguo Coclé eran artesanos especializados. Y por último, la tesis aporta una caracterización de este tipo de especialización artesanal.
y propone que los ceramistas, a pesar de sus obligaciones con las élites, tenían cierta libertad e independencia para comercializar con sus productos. Las valoraciones finales que hago de este trabajo son las siguientes. En primer lugar, el objetivo principal de esta tesis era evaluar cómo se organizaba la producción de cerámica en el antiguo Coclé, y creo que se ha logrado, al menos parcialmente, a través de los análisis de estandarización. Estos análisis de estandarización son pioneros en la zona de Coclé y pueden aplicarse a nuevos estudios, es decir, se abre una vía de análisis. Además, este método es muy ventajoso porque es barato, solo se necesita un espacio de trabajo, útiles métricos y no requiere grandes capacitaciones. Este trabajo debe considerarse un buen punto de partida de futuras investigaciones que busquen profundizar en la caracterización de la especialización en la zona. Debe verse, por lo tanto, este trabajo como un punto de partida de otros estudios futuros que podrían enfocarse, por ejemplo, en la procedencia, redes de intercambio, análisis de técnicas de manufactura, estudios de género, entre otros. Ya para finalizar, y esta es la parte más emotiva, quiero agradecer nuevamente a los miembros del tribunal, a sus suplentes, a mi directora de tesis y con afecto a las mujeres de mi familia, a mi madre, a Julia, a Charo, Julia y Té, y por supuesto al pequeño Iván. También a todos los que me han ayudado de algún modo con el manejo de la muestra de análisis, a los especialistas que han participado en el proyecto de excavación, a los asistentes de arqueología, en especial a Aurelio Sánchez y Arias Zaldívar, a los trabajadores del Parque Arqueológico El Caño, a los voluntarios, a las restauradoras de cerámica y a todas las personas que, en definitiva, han facilitado consejo o ayuda en este trabajo. Adicionalmente, a los funcionarios de la universidad que me han ayudado con los trámites y al doctor Monterroso por su disponibilidad a moderar este acto. Por último, a las instituciones panameñas, el Ministerio de Cultura, muy importante, la SENACID también y, por supuesto, la Fundación El Caño, que sin su ayuda sería imposible realizar este trabajo. Gracias a todos. Creo que no me pases del tiempo, ¿no? No, perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Carlos. Ahora, la segunda parte de la sesión, discusión con el tribunal. Vamos a discutir la tesis y el doctorando va a responder a las consideraciones al final. Doy la palabra a la secretaria Pilar Cajillo Vila. Muchas gracias, señor presidente. No sé, Carlos, si me escuchas, ¿sí? Sí, te escucho perfectamente. Vale. Bueno, yo, como es de rigor, lo primero que quiero hacer es felicitar calurosamente a Carlos, porque llegar hasta aquí pues, es haber alcanzado, desde luego, una meta académica que cobra un doble mérito precisamente por hacerlo en estas circunstancias en las que ahora nos encontramos. Pero también quiero felicitar a su directora, a mi colega, la profesora Pepa Rey Castiñeiras, porque, bueno, sin duda alguna, su mano, su orientación se detectan a la hora de haber tenido la oportunidad de leer este trabajo. Y, por supuesto, quiero agradecérselo a los dos, tanto a Carlos como a su directora, agradecerles la oportunidad de formar parte de este tribunal, de compartir con otros especialistas, con toda honestidad lo digo, creo que más capacitados que yo en este campo concreto de estudio. Y, sin duda, la primera conclusión que he sacado tras leer esta tesis es de que he aprendido muchísimo y, además, por muy diversas razones, ¿no?
Quiero también felicitar de nuevo al doctorando por su presentación oral, quiero decir, porque a mi juicio ha sido realmente excelente por su claridad, por la tranquilidad con la que ha sabido llevarnos, nos ha permitido transitar por toda su investigación, incluso para aquellos, como digo, que es mi caso, más ajenos a la temática, ¿no? Ajenos, me refiero desde el punto de vista, fundamentalmente se trata de una tesis de corte arqueológico obvio, ¿no? Y a pesar de mi especialización como americanista, no es ni a través de esta disciplina, ni siquiera del periodo cronológico que se aborda en el trabajo, de la que yo pueda tener mayor conocimiento. Por otro lado, a pesar de, creo que un bastante profundo conocimiento de América Latina, es imposible en ese continente conocer todas las geografías, y mi conocimiento directo de Panamá se limita fundamentalmente a la frontera norte con Costa Rica, donde sí he estado en numerosas ocasiones, y este gran coclé lo conozco desde esa perspectiva y también de una corta convivencia con una comunidad bribri, pero lamentablemente no conozco, y es una deuda contraída, no conozco el yacimiento del Caño. En primer lugar, ninguna de estas carencias de mi propia formación me impide valorar en su justa medida la tesis que nos toca juzgar en el día de hoy. Sin duda es un trabajo que hay que decirlo, porque incluso en estos niveles de tesis doctoral no siempre nos encontramos ante un trabajo bien escrito. Y en este caso es un trabajo bien escrito, de profunda claridad expositiva, de redacción correcta, de cumplimiento estricto de todos los aspectos formales que requiere un trabajo de estas características, a la hora de las citas, a la hora del aparato crítico, a la hora de presentar los anexos, tanto los cuadros como las numerosas ilustraciones. Y al que hay que añadir que cuenta con una estructura que a mi juicio es correcta. Es correcta porque, como decimos aquí, es de puro sentidiño, es decir, de sentido común, ¿no? Es de sentido común a la hora de ordenarla. Esto ocurre en muchas ocasiones en los tribunales que juzgan las tesis doctorales, que ponen en tela de juicio si la estructura hubiera podido ser otra, ¿no? Claro que hubiera podido ser otra. Obviamente cualquier estructura de un trabajo de estas características se presta a distintas interpretaciones, pero yo creo que la adoptada por el doctorando permite, igual que me lo ha vuelto a demostrar en su exposición oral, permite perfectamente la comprensión tanto de el marco teórico en el que se encuentra inscrita esta investigación, como los parámetros metodológicos y de carácter práctico que se han ido aplicando al trabajo, ¿no? Así que, insisto, es una estructura ágil y lógica, digamos, para ir discurriendo a lo largo de la investigación. Pero además, algo que he percibido desde el primer momento en que recibí el trabajo es que esta tesis no es solo esta tesis. Esta tesis forma parte de un proyecto mucho más amplio, de muy largo aliento, y que ese sí que lo conozco un poco más, a pesar de no haber estado presencialmente en el Caño. Y buena muestra de ello son las publicaciones previas
que nos ha vuelto a recordar hoy el doctorando y que además aparecen también en su bibliografía, publicaciones que en la medida que he podido entender trascienden y sobrepasan incluso el tema central de esta tesis, es decir, que hay un abordaje mucho más amplio detrás y mucho mayor, es decir, que el doctorando partía ya de unos mimbres desde los que ha sabido perfectamente tejer la investigación y llegar a conclusiones, creo que muy importantes. Es evidente, por razones obvias de mi formación académica, que uno de los capítulos, quizá esto decepcione un poco al doctorando, porque su aporte realmente es más en otros campos, ¿no? Pero a mí me ha gustado especialmente el capítulo, creo que es 2, el capítulo contextual. El capítulo contextual de este contexto cultural, regional del Gran Coclé, como parte de esa inmensa área istmo-colombiana, que yo ya le digo de antemano al doctorando que yo le voy a copiar. Yo le voy a copiar esto para impartirlo así en clase, porque me parece muy claro, muy conciso, muy bien explicado. Quienes nos dedicamos a la docencia de la historia de América y que tenemos que pasar un poco a vuela pluma por encima de la temática precolonial, digamos, encima cometemos el craso error de obviar muchas áreas culturales, ¿no? Porque, como usted muy bien dice, pues todas las consideraciones se vuelcan especialmente sobre el mundo mesoamericano y el área andina y se desdeñan otras regiones culturales que lamentablemente, no por no haber constituido lo que tradicionalmente llamamos altas culturas, no dejan de ser menos importantes para la comprensión del conjunto americano, ¿no? Por lo tanto, esta explicación que usted da, yendo desde el gran área ístmica, desde Honduras hasta Colombia, como muy bien expresa, donde se van desarrollando diferentes horizontes culturales que, bueno, alcanzan esas categorías de jefatura, de cacicazgo, donde usted expresa precisamente todos los elementos de comunidad que subyacen detrás, lingüístico, genético, invitando además al lector a preocuparse por esas cuestiones, cómo detrás de ese poblamiento el istmo opera como un corredor, ¿no? Desde el poblamiento inicial, donde desde esas bandas de cazadores, pasando por la transición a la agricultura y por lo tanto también a los usos cerámicos, que me he fijado además que han planteado una extraordinaria discusión, ¿no? Si esos usos cerámicos estaban, digamos, por decirlo así, contaminados desde fuera o eran propios, etcétera, ¿no? En definitiva, un área interesantísima en la que encontramos muchos elementos comunes, pero a mí me ha gustado muchísimo ver, como usted ha señalado, sobre todo las particularidades de esos elementos comunes, ¿no? Y en el momento en el que usted se centra para el desarrollo de su investigación, pues somos perfectamente capaces de observar que para haber llegado ahí se pasó por unos estadios anteriores de los cuales nos ha ido dejando prueba testimonial los registros arqueológicos, pero eso a usted no le ha evitado introducir otras fuentes que a mí particularmente pues me encuentro más familiarizada con ellas, ¿no? Como son, por ejemplo, las crónicas, ¿no? Sin que Fernández de Oviedo sea el que goce de mis mayores simpatías en lo personal, lo digo como si lo hubiera
podido tratar en algún momento, he de reconocer que su Historia General de las Indias deja a veces detalles extraordinarios que usted ha sabido aprovechar y cruzar muy bien con las pruebas, digamos, con los registros arqueológicos de los que partía. Y esto lo he visto también más adelante cuando cita las crónicas de Vázquez de Espinosa, a pesar de que sean muy posteriores a este tiempo, ¿no? Claro, he podido entender mucho mejor cómo esas unidades sociopolíticas del último estadio que usted precisamente centra su atención son justo las que coinciden después con la aplicación del régimen de encomiendas en el siglo XVI, ¿no? Por la cohesión existente dentro de cada uno de los grupos, ¿no? Con lo cual, a través de esta tesis, creo que he podido seguir lo que era uno de sus objetivos, ¿no? Porque está perfectamente descrito en ella, a pesar de ser con fuentes con las que me encuentro menos familiarizada, ¿no? Y es poder entender una composición social, una articulación social concreta, patrones de asentamiento, costumbres, usos, con perfecta claridad. No estoy, desde luego, autorizada, no me siento autorizada para discutir con usted en lo relacionado con los aspectos que de la doctora Cajiao, no la escucho. Sí, Pilar, se ha ido el audio. Pilar, tienes que activar el micrófono. Por alguna razón lo desactivaste. Sí, perfecto, gracias. Pues no le he tocado, se ha desactivado solo. Pilar, saca de ahí, saca el dedo de allí. ¿El dedo? El ratón, mueve el ratón de sitio. No, pero... Así, sácalo, vete fuera, así. Sí, pero ¿no me ha escuchado nada de la intervención? No te preocupes, Pilar, no te preocupes, solo fue un segundo. Fue un segundo. Disculpe, pero juro que no le he tocado al ratón. Sí, pero si está cerca... Ya, se mueve. Lo puedes mover tú con él. Bien, no, estaba ya, por cierto, a punto de terminar. Explicaba que del seguimiento, de la trascendencia de la interpretación de sus registros de tipo arqueológico a la comprensión del proceso histórico que se da en ese tiempo, me ha encantado además que lo ha sobrepasado, es decir, que llega usted incluso a el periodo que llama, después de que ha establecido los previos, ¿no? El paleoindio, el precerámico, etcétera. Después se centra en el análisis concreto, pero llega incluso a un periodo que usted le llama hispano-indígena, ¿no? Del momento de la irrupción y de la conquista, donde esa tradición alfarera también continúa, ¿no? Y citando ahí, pues probablemente a uno de los historiadores por el que siento mayor admiración, que es mi colega Alfredo Castillero, por el que siento un gran respeto, y en fin, que creo que aquí hay un intensísimo trabajo de fondo que me consta que usted le ha dedicado años de investigación para llegar a presentárnoslo en el día de hoy. Creo, en la modestia de mi apreciación, que hace usted unas aportaciones novedosas e interesantes. Ya nos ha dicho que este análisis a través de la estandarización es pionero para el caso, ¿no? Para la región que usted analiza. Y me gusta particularmente
que de ahí se derivan otras conclusiones de las que usted nos hace una perspectiva de futuro, ¿no? Esa posibilidad de análisis de género, eran manos de mujer las que hacían esta cerámica, de la eventual evolución tecnológica que se siguió y de los intercambios, ¿no?, que se derivaron a partir de aquí. Yo no he hecho otra cosa más que aprender desde la primera hasta la última página, ¿no? Con lo cual creo que quienes me sigan en el uso de la palabra serán quienes seguramente alimenten una discusión mucho más rica que la que yo le puedo ofrecer, y termino mi intervención como he comenzado, felicitándole a usted particularmente por el aporte que brinda, por el rigor de la investigación que ha llevado a cabo y, de paso, insisto, como comencé, felicitando también a la directora de su trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, doy la palabra a la vocala Mónica Martínez Marrey. Muy bien, muchas gracias. Yo, antes de empezar, creo que, Carlos, deberías dejar de compartir pantalla, porque todavía creo que hay dos pantallas superpuestas. Vale, ok. Ahora, sí, ahora nos vemos bien. Vale. Perfecto. Bueno, antes de empezar, también en estas previas, antes de mi apreciación de la tesis, quería, en primer lugar, agradecer tanto al doctorando, ¿no?, a Carlos Mayo, por su exposición y también por pensar en mí, ¿no?, y también a la directora de la tesis, a Pepa Rey, felicitarla también por la parte que le toca, ¿no?, en este trabajo, en su dirección, en la orientación de este trabajo que ciertamente he disfrutado leyendo. Y también agradecer al director de la Escuela de Doctorado, a Pablo Taboada y a Juan Manuel Monterroso, por todo el acompañamiento en este proceso de defensa online al cual nos estamos acostumbrando, pero que realmente espero que pronto pues, acabe y volvamos a recuperar la presencialidad. Bueno, dicho esto, me gustaría también empezar destacando que estamos ante una tesis que creo que es una excelente contribución a los estudios sobre el Cocle antiguo, la arqueología de Panamá, el área ismo-colombiana. Yo realmente he disfrutado mucho con la lectura de este trabajo, que, como ha dicho Pilar, está muy bien escrito, se lee muy bien y que hace un balance de muchos años de investigación, pero también supone un sumario, un balance y una nueva aportación, porque es también un trabajo que va a poner énfasis en lo que durante los últimos 10 años realmente se ha descubierto, se ha trabajado en este yacimiento tan importante como es el Caño. Bueno, está claro que esta tesis nos aporta un gran conocimiento sobre las sociedades del pasado, pero también, y aquí yo voy a hablar como antropóloga, pues no soy arqueóloga, como la mayoría de ustedes saben, yo creo que también aporta, ¿no?, una reflexión o da sentido, ¿no?, a algunas de las apreciaciones etnológicas del presente de esta área, que, como también ha dicho Pilar, no es considerada, no es tan famosa como Mesoamérica, la Amazonía, los Andes, que durante incluso muchos años no ha tenido ni una entidad propia, ¿no?, y ha sido denominada área intermedia, como si aquí no pasara nada, fuera realmente una zona de paso, una zona donde pues, no había sociedades aparentemente estructuradas o que merecían la pena incluso denominar,
¿no? Con un nombre que no fuera o no evocara esta idea del transismo, del paso, ¿no? que es muy frecuente en Panamá. Yo creo que esta tesis reafirma la idea de que Panamá no solo era un lugar de tránsito, nos muestra claramente que es una zona en la que había sociedades agrarias, bien establecidas, con jefaturas, con una rica cultura material, y creo que solo por esto ya es una excelente contribución. No son muchas las tesis, desgraciadamente, ¿no? ni los trabajos etnográficos que se realizan en Panamá. Entonces, ya yo quiero felicitarte, Carlos, por haber llegado hasta aquí, haber completado esta tesis, y espero que muy pronto la publiques y que realmente tenga una difusión y mucha gente la lea, porque las tesis, desgraciadamente, no son muchas veces leídas por la población general. Pero creo que este trabajo además está escrito de una manera que es muy accesible. También, bueno, creo que esta tesis a mí me ha interesado mucho como antropóloga, porque nos pone a dialogar nuevamente entre disciplinas. Y creo que este diálogo es muy necesario. De hecho, es un diálogo que no existe, diríamos, desde la Segunda Guerra Mundial, casi, porque no por culpa de los arqueólogos, sino por culpa de los antropólogos, que se centraron más que nada en hacer trabajos etnográficos con sociedades indígenas que estaban, según ellos, en procesos de aculturación, pero que no se interesaron en hacer teorías, ¿no? En torno a los elementos, rasgos culturales compartidos por las sociedades indígenas de esta área. Entonces, creo que este diálogo entre arqueólogos y antropólogos en torno a esta cuestión del área, mismo colombiana o circuncaribe, como la queramos también denominar, pues es muy importante, y tu tesis nos pone en este plano. Yo sé que la tesis es el resultado de un proyecto arqueológico, pero creo que realmente tiene mucho más recorrido y ofrece una mirada muy madura sobre lo que ha significado las investigaciones previas, y seguramente te va a poner a trabajar en el futuro en zonas, en la misma zona o en el área, ¿no? Reflexionando precisamente sobre esta cuestión más supralocal, ¿no? Que es qué elementos comparten las sociedades que existen en esta área ismocolombiana. Bueno, llegados aquí, hasta ahora las defensas de tesis funcionan así, ¿no? Primero hacemos todas las alabanzas, y creo que aquí no me voy a extender más porque coincido con Pilar de que es una excelente tesis, pero ahora llega el momento aquel del pero, ¿no? De que, bueno, pues ahora vamos a señalar algunos elementos críticos, que yo no lo voy a hacer en un tono de decir, tendría que estar esto en la tesis, y qué mal que no esté. No es esto lo que yo quiero realmente exponer aquí. Ahora las apreciaciones que voy a hacer son para que precisamente podamos contribuir a este diálogo entre antropología y arqueología. Y por ello voy a señalar algunos elementos que creo que a mí, leyendo tu tesis, pues deberían estar en tu agenda de investigación en el futuro, ¿eh? Para decírtelo claramente como un elemento que yo te propongo para que dialoguemos en los próximos años, pero no como algo que debería estar en esta tesis, ¿eh? Yo creo que esto es necesario que quede claro también para la gente que está asistiendo a esta defensa, que yo creo que deben saber que es un trabajo pues sólido, pero que pues en las tesis lo que hacemos también los miembros del tribunal es señalar estos elementos para el diálogo. Bueno, en primer lugar, yo creo que uno de los conceptos centrales de tu tesis es la idea del intercambio, ¿no? De hecho, uno de los objetivos, lo dices muy claramente, es que esta tesis, ¿no?, quiere ver si en la sociedad Coclé las unidades domésticas eran autónomas o dependían de otras unidades vecinas, ¿no? Bueno, también partes de esta idea de Costin, ¿no?, de que el intercambio, según esta teoría arqueológica, debe darse de una forma regular, repetitiva y quizás institucionalizada entre las diferentes unidades de producción para que sea interpretada como una sociedad especializada. Ok. Bueno, también tú en la página 195 interpretas, ¿no?, que incluso la cerámica podría ser como un tipo de impuesto, ¿no?, que los artesanos entregarían a las élites. Bueno,
yo creo que estas ideas, que creo que forman parte de una disciplina, que es la arqueológica, cuando las miramos con lentes antropológicas, pues nos crean ciertas suspicacias, ¿no? Pero creo que analizas el sistema económico bajo un prisma de unas categorías muy presentes, en el fondo, porque trabajas en base a las categorías de producción, distribución, consumo, pero nosotros los antropólogos, cuando hacemos trabajo de campo, cada vez más hemos abandonado estas categorías para trabajar en base a categorías que son más acordes con las que estas sociedades indígenas trabajan o que son más propias, ¿no? Y como dice Philippe Descola, un antropólogo que ha teorizado mucho sobre los modos de relación en las sociedades indígenas, no solo latinoamericanas, sino de todo el mundo, cuando analizamos las sociedades propiamente animistas, quizá deberíamos abandonar las ideas en torno a la producción, protección, transmisión, que son relaciones entre seres que no permiten la reversibilidad, y tendríamos que pensar las relaciones que se dan en estas sociedades indígenas a partir de las nociones de intercambio, don o depredación. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar la cerámica en estos términos? Sobre todo en el término del intercambio, ¿no? Y aquí es donde yo creo que hay se abre una puerta de diálogo fantástica entre arqueólogos y antropólogos, ¿no? Voy también a citar un trabajo de Stephen Gudeman, que leí hace relativamente poco, preparando un número monográfico con un colega austríaco establecido en Alemania, Ernst Hallmayer, sobre precisamente los sistemas de intercambio en las sociedades indígenas del área istmo-colombiana. Descubrí el trabajo de Stephen Gudeman, que es un economista, no es un antropólogo, pero él hablaba de que en el área istmo-colombiana él había hecho trabajo de campo con sociedades campesinas en el siglo XX, y él hablaba de la existencia de una fuerte interconexión entre las acciones humanas y no humanas, que promovía una renovación de lo que él denomina una energía, una fuerza vital. Una fuerza que en esta área istmo-colombiana trasciende, ¿no?, la división entre la sociedad humana y el medio ambiente. Son ideas interesantes, yo creo, para los arqueólogos también, por eso te las expongo. Entonces, la teoría que formula Stephen Gudeman en torno a la energía, la fuerza vital, que opera como un hilo conductor en las economías rurales de Panamá y Colombia, creo que es pertinente para el análisis de la cerámica. Mira qué te digo. Porque, bueno, según este investigador, ¿no?, en la región istmo-colombiana las economías, ¿no?, girarían en torno a la idea del hogar. Y todos los actos materiales, ¿no?, sea plantar, atender los animales, recolectar, cocinar, consumir, ocuparse de los otros, estarían imbuidos de significación, ¿no? Entonces evocarían esta idea de la fuerza. Los hombres y mujeres serían entonces los encargados, ¿no?, de mantener esta fuerza, no de crearla, y precisamente lo harían estableciendo relaciones de complementariedad entre ellos. Bueno, yo creo que es la idea de que este sistema, ¿no?, pone en ese sistema la acumulación, realmente se ve limitada, ¿no?, por las formas de intercambio entre los hogares. Entonces, uno de los principios básicos de esta economía, de este sistema que nos pone a pensar Gudeman, sería el hecho de que compartir la comida con los otros sería también compartir energía y al mismo tiempo incorporar así la energía, la fuerza de los otros. Bueno, es un sistema que puedes leer, porque tampoco tengo tiempo aquí de exponer toda la teoría de Gudeman, pero creo que nos pone sobre la pista de cosas muy interesantes que pueden ser abordadas en los trabajos arqueológicos del futuro también. Esta mirada ontológica de la que tanto hablamos los antropólogos también creo que podría ser interesante para repensar algunos de los datos que están ahí. Yo no sé también si conoces el último trabajo, el libro publicado por Karl-Henrik Langbeck, que es precisamente sobre los Muisca, que también repiensa las formas de jerarquía en términos de élite y estrato bajo, que
lo he echado de menos un poco en la tesis. Yo sé que es un texto reciente porque fue publicado en 2019, pero creo que también es un trabajo a tener en cuenta en este diálogo que podemos mantener antropólogos y arqueólogos. Precisamente el argumento más fuerte de este libro, ¿no?, es que el pueblo muisca, bueno, desarrolló una sociedad compleja, con jerarquías, pero que nunca tuvo una división clasista en la que pues, una élite reducida controlaría los recursos para su beneficio exclusivo, ¿no? Yo creo que esta hipótesis, que es ciertamente muy arriesgada, encuentra, bueno, puede tener cierto eco en tu trabajo también, mira que te digo, ¿no? Porque esta dicotomía entre élite y estrato bajo, que es cuestionada por Langbeck, la podríamos también encontrar en el yacimiento del Caño, depende cómo analicemos los datos, ¿no? Yo creo que esta interpretación que nos hace Langbeck, pero que también podríamos hacer en este caso, pues nos lleva a poner en entredicho muchos de los supuestos con los que se suele entender la historia de la humanidad. Porque pareciera lógico, ¿no?, que las sociedades más complejas desarrollaron necesariamente divisiones clasistas más profundas y que el desarrollo y la desigualdad fueron una constante, ¿no?, en la historia de la humanidad. Pero si miramos diferentemente estas sociedades, o el caso Muisca, por ejemplo, ¿no?, vemos que pues, en una sociedad en la que la complejidad y la jerarquía no fueron realmente sinónimos de existencia de unas élites abusivas y explotadoras, ¿no? Entonces, nos llevan a repensar el pasado en unos términos que también nos llevan a cuestionar nuestro presente, ¿no? Y aquí yo creo que hay un reto, ¿no? Y que tenemos que salir un poco de esa zona de confort de nuestras disciplinas y inspirarnos a veces a ser realmente arriesgados por, bueno, a pensar, ¿no?, que la norma quizá no es esta polarización. De hecho, hay trabajos también contemporáneos como los de David Grafner y David Wengrow que también plantean, ¿no?, desde la antropología, que no todas las sociedades deberíamos interpretar la jerarquía como dominación. Puede haber diferencias, pero que no den lugar a una desigualdad marcada. Bueno, yo creo que en general sería bueno que nos alejásemos de estereotipos que quizá pues, marcan nuestras trayectorias disciplinares y nos atreviéramos a ver también las cosas con más complejidad. Yo creo que también para el futuro, y en tu trabajo yo creo que vas a tener la oportunidad de hacerlo porque, o sea, te quedan, ya con esto voy acabando porque tenía muchas notas, pero el tiempo va pasando. Yo creo que aquí tienes mucho camino, ¿no?, para la cerámica, y yo no voy a poner en duda tu sistematización, tu análisis, que realmente no tengo elementos para cuestionar y me parece muy convincente. A mí no lo voy a cuestionar. Y la cerámica creo que es un elemento muy importante y de hecho es el más visible, el que pues, los arqueólogos tenéis a disposición. Pero yo creo que tendríamos que ir un poquito más allá, ¿no? Y no partir de la cerámica como un único marcador de diferenciación social. Tampoco pues, solo las variaciones estadísticas de la salud o la esperanza de vida, ¿no?, para determinar la calidad de vida de una población del pasado. No podemos tomar, ¿no?, aisladamente estos indicadores, sino que hay que tener una visión muy holística sobre pues esto, los ajuares, los patrones de asentamiento, la alimentación, la salud, el parentesco, ¿no? Y yo sé que esto lo vas a poder hacer después de la tesis, porque lo bueno de la tesis es que luego hay un momento que es el post-tesis, donde uno hace muchas cosas. Y aquí es donde yo creo que deberías seguramente, y lo vas a hacer, ¿no?, poner en diálogo estos datos de la cerámica con otros elementos que sé que tenéis, o sea, son datos que he visto en algún congreso presentados. Bueno, también yo creo que este diálogo que podemos abrir entre antropólogos y arqueólogos debe incluir a los colegas colombianos
que están trabajando en ello y me gustaría citar también a Juan Camilo Niño Vargas, que es también un antropólogo que ha teorizado sobre las sociedades chibchas y que tiene también unas reflexiones en torno a la cosmología chibcha que creo que pueden inspirar también muchos trabajos y muchos diálogos entre antropólogos y arqueólogos. Bueno, quería también, para concluir, ¿no? Y aquí, bueno, sí, tengo muchas cosas todavía, pero me da pena tomarme mucho tiempo. También durante este confinamiento tuve la oportunidad de revisar el handbook de Julian Stewart y todos sus colaboradores y revisé las cartas entre Paul Kirchhoff, Stewart, pero también Alfred Métraux, y pude entender cómo durante este periodo de tiempo que fue también muy excepcional, como lo que hemos vivido con la pandemia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los impulsores, los antropólogos y arqueólogos que escribieron en el handbook crearon el 4º volumen dedicado al área circuncaribe, que es una cosa que me interesó para precisamente comprender, ¿no? Cómo desde la antropología y la arqueología creamos áreas. Y precisamente el área circuncaribe, que se la debemos básicamente a Paul Kirchhoff y su realmente convicción de que Colombia y Panamá y Costa Rica no eran lo mismo que el área amazónica, que las tierras bajas del área tropical, pues creo que muchas de las intuiciones de Paul Kirchhoff están también se confirman en tu tesis. Yo os animo a leer también, bueno, hay ciertos trabajos de Paul Kirchhoff que nunca fueron publicados, pero hay una colección de cartas que creo que deberíamos rescatar algún día, porque son cartas de los años 40 que nos están mostrando intuiciones que se encuentran en nuestros trabajos que estamos realizando ahora. Bueno, también algunas cosas que me han sorprendido de tu trabajo muy concretas, y quizá esto ya es más para la publicación, ¿no? Y que puedes quizá responder en algún momento. Bueno, una de las cosas que me ha sorprendido es el hecho de que las tumbas contienen cerámicas sin huellas de uso. Esto se menciona al principio y no es problematizado. Esto me ha como sorprendido un poco, que te quería preguntar sobre esto, ¿no? También dices en la página 125 que hay la tumba 6 que se encontró una artesanía confeccionada con dientes de tiburón. Esto me parece muy normal, pero también con dientes de perro. Esto a mí me ha sorprendido para la época y precisamente me da a pensar, ¿no? Sobre relaciones de domesticación entre humanos y no humanos que no conocía. Y, bueno, me parece un dato curioso, ¿no? También las vasijas con esfinges zoomorfas. Yo creo que aquí también hay un elemento sobre el cual dialogar, ¿no? Las aves muy presentes siempre. Y hemos visto en los trabajos etnográficos que hemos hecho en Cunayala que las aves no son seres no humanos cualesquiera, o sea, son muy importantes en estas sociedades del área colombiana y creo que también deberíamos dialogar sobre su importancia. También cuando hablas en la página 131 que en las tumbas hay niños y adolescentes con un trato similar a los adultos, esto tú haces la interpretación de que hay unos rasgos que serían heredados. Bueno, mi pregunta es, ¿existen lazos de consanguinidad entre estas personas? Esto no me ha parecido claro, ¿no? Porque, bueno, yo lo que veo en mi trabajo etnográfico es que hay personas, es verdad que la persona se construye con el tiempo, ¿no? Y que uno no nace realmente persona humana, sino que incluso los niños son enterrados, los bebés, antes de los 2 años, como los animales. No tienen un trato como realmente persona en muchas sociedades todavía hoy. Pero aquí estamos hablando de niños, adolescentes que pueden haber nacido con un don. De hecho, esto es corriente en el área, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba esta cuestión del dato de la consanguinidad. Bueno, ya también una última cosa. Hablas en la página 167 de mitos etnográficos sobre las zarigüeyas. Bueno, los mitos etnográficos, yo creo que son los mitos
recopilados por los estudios etnográficos, ¿no? Aquí una pequeña precisión semántica que creo que si publicas el trabajo pues hay que corregir. Pero yo te felicito nuevamente, yo creo que estamos ante un trabajo espectacular, además, o sea, realmente no es solo una tesis de doctorado, es un trabajo de muchos años y que esta tesis pues culmina de forma brillante. Yo aquí ya lo dejo y lamento haberme alargado tanto. Tengo muchas notas, pero es que realmente no calculé que iba a tomar tanto tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Mónica. Ahora toca mi turno. Gracias, Carlos, por incluirme el tribunal. Me gustó mucho leer la tesis. Es una obra importante en los estudios de la producción artesanal en Panamá antiguo. La mayoría de mis preguntas es acerca de ponerse esta obra en términos al nivel de la región central de Panamá, o sea, Gran Cocle. Seguimos. Durante el periodo cerámica medio y la cerámica cúpita, existía el intercambio socioeconómico a través de la bahía de Parvita y la estación de cerámica. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas apoyan que la cerámica cúpita fue producido en muchos lugares y contextos locales, en vez de talleres centrales. En el contexto de la estandarización alfarería en el caño, que sugiere este intercambio durante la época de Cúpita, y hay algunos paralelos en el periodo cerámica tardío. También como el sitio Conte y el Caño tienen los entierros más lujosos de Gran Cocle durante 700 a 1000 años después de Cristo. ¿Y cómo funcionaba el Caño como centro ritual regional y control por parte de los gobernantes de la producción de cerámica por otras áreas de Gran Cocle? En otras palabras, ¿qué piensas acerca de la idea que el Caño fue la necrópolis por todo el Gran Cocle, no solo el cacicazgo del Caño? Y esas son mis preguntas. Tengo bastante más comentarios, pero que fue felicitaciones a todos. Fue un buen tesis. No sé si Carlos, si quieres responder al tribunal. ¿Es mi turno o antes tienen que preguntarle a otros miembros de la sala si quieren participar? Es mi turno para responder, yo estoy dispuesto a responder. Tal vez tú puedes responder ahorita y después por las otras preguntas. Estoy muy contento y primero pues agradeceros a todos los comentarios. Sois los primeros en leer esta tesis y me siento muy orgulloso de que os haya gustado, ¿no? A pesar de algunas cositas. Me siento muy orgulloso de que haya recibido pues una buena acogida, ¿no? A Mónica sí, es una de las deficiencias que yo veo en el trabajo, que está muy encorsetado, ¿no? En un marco teórico que quizá debería revisarse, ¿no? Y bueno, pues con otros aportes bibliográficos, y estoy a la espera de que me escribas con la bibliografía para intentar trabajar esto en el futuro. Sí, bueno, has hecho una pregunta sobre las cerámicas sin huellas de uso, ¿no? Las cerámicas lucen todas sin huellas de uso, excepto algún incensario, ¿no? Esto es importante porque son cerámicas que son nuevas, ¿no? Nos están diciendo que son cerámicas nuevas, no es algo que se han producido y se ha manufacturado para el propio ritual, ¿no?
Por eso es importante, ¿no? Lo de las vasijas zoomorfas y lo de las aves está muy presente. Las aves, no solo las aves, no solo en cerámica, también en otro soporte como la escultura. Quizá el artefacto arqueológico más icónico del Caño es el hombre pájaro, que se representa la cabeza, la parte superior de una persona, arrastrada por dos aves, ¿no? Y estas aves, según Mercedes Vinea, que seguramente nos estará escuchando, simbolizan pues, animales psicopompos, ¿no? Que trasladan el alma de la persona más allá. Eso es algo que no se trata en esta tesis, la iconografía, y que es algo que se debe tratar a futuro, ¿no? En cuanto a lo de los estatus, heredados, escritos, no hay datos de ADN, ¿no? Pero volvemos otra vez al encorsetamiento que te mencionaba, ¿no? Es decir, que los arqueólogos en la disciplina hay dos visiones claras de los estatus, son escritos o son heredados, ¿no? Entonces, si vemos a personas jóvenes que anteriormente a las excavaciones del Caño no se habían encontrado, solo aparecían personas mayores vestidas de jefe, es decir, con ajuares ricos de trabajos en orfebrería. En el momento que aparecieron en el Caño, y si estamos diciendo que hay personas jóvenes, niños, que las están vistiendo con ajuares de jefes, ¿no? Es una de las formas de decir que los estatus eran heredados. Tienes toda la razón con esto de los mitos etnográficos y lo de las zarigüeyas. Gracias por el dato. Y creo que ahora voy a contestar a Michael, que me hiciste una pregunta, no sé si te he entendido bien, sobre la cerámica cubitá, ¿no? Que ya es una cerámica pues, que se encuentra en muchos yacimientos de la región cultural de Gran Coclé, pero creo que no hay, digamos, datos suficientes como para mencionar si esa producción de cerámica cubitá era una producción centralizada, sin embargo había distintos centros de producción a nivel regional. Sería bueno que a futuro, no solo con la cerámica cubitá, sino con otro tipo de cerámica, la cerámica Conti, todos los periodos, se hicieran análisis de procedencia, como hizo en su día Fumi Nizuka con la cerámica Monagrillo, y se puedan determinar, ¿no? Y acercarnos a cómo se organizaba la producción en ese sentido, ¿no? Si a nivel regional, local, ¿no? Y el tipo de intercambio que existía entre las distintas comunidades, ¿no? Sí que sé que hay estudios en el que se dice que se intercambiaban conchas con la región de Azuero y todas estas cosas, ¿no? En la época cubitá ya los primeros rasgos se empiezan a ver los primeros rasgos de estandarización en el área, pero creo que incluso usted en la tesis, Michael, dices que no hay pruebas suficientes como para determinar que existe una especialización marcada en la producción de cerámica. Después, entre lo que es sitio Conti y el Caño, sí que son sitios muy especiales, ¿no? A nivel regional son únicos, no se encuentran otros yacimientos con entierros, con zona ritual, con escultura monumental. Todos estos tipos de características arqueológicas los dotan de una significancia especial, ¿no? Si me preguntas mi opinión, sí, yo creo que iban más allá del propio cacicazgo de Río Grande, ¿no? Su área de influencia era mucho más, ¿no? Y eso se demuestra en los artefactos arqueológicos que encontramos en yacimientos de Río, no solo en la zona de Coclé se encuentra cerámica Conte, sino también en las investigaciones que hizo usted en el río Parita, del otro lado de la cordillera, en la cuenca del Caribe, existe cerámica Conte. Parece ser que el área de influencia, ¿no? de estas jefaturas eran mayores, ¿no? No sé si influencia política o otro tipo de influencia, pero sí que parecía que existía alguna influencia con este respecto, ¿no? Y bueno, creo que he respondido bueno, tú me habías preguntado sobre los dientes de perro.
Y es un trabajo que es muy bonito. Yo el otro día estaba viendo la película esta de Alfa, ¿no? Que nos cuenta un poco la domesticación y las relaciones entre el perro, ¿no? y las personas, y es muy curioso, ¿no? Porque además son muy comunes en el caño. Se hacen artesanías, pulseras, collares, cinturones, de cientos de cuentas de animales. Sería curioso examinar cuántos dientes de perro se ha utilizado para hacer, por ejemplo, un cinturón que llevaba el individuo principal de la tumba 7. Sería curioso hallar el número mínimo de animales de dientes que se utilizaron para esa artesanía. Y bueno, no sé si hay algo que me he dejado en la libreta. Muchas gracias de nuevo a todos por su disponibilidad, por las preguntas, por la buena acogida que han tenido de este trabajo. La verdad es que ha sido un trabajo muy, muy elaborado, de muchos años y del que me siento muy orgulloso. Bueno, gracias, Carlos. Cedo la palabra a la directora Josefa Rey Castañeda, si quiere realizar algún comentario. No se escucha, Pepa. Pepa, no se escucha. ¿O sirve? Y ahora se para. Sí. Ahora, sí. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los miembros del tribunal por todas las atenciones prestadas y el interés por el trabajo de Carlos. Y como directora, en primer lugar, decir que pues asumiendo la responsabilidad de esta tesis, decir que considero que es la tesis de un investigador maduro, donde yo solo tuve que vigilar y que se mantuvieran ciertos equilibrios en las derivas metodológicas y que a veces todos nos desenfocamos cuando estamos encaminando un estudio. Carlos, en primer lugar, su especial empeño a destacar en esta tesis era el trabajo de estandarización. Sin embargo, pues yo le insistí que destacara todo el trabajo que había detrás para realmente tratar una casilla de la investigación arqueológica. No podemos olvidar, efectivamente, la gran envidia de los arqueólogos con respecto a los antropólogos es que trabajamos con material inerte, mudo, fragmentado. Sin embargo, queremos hablar en términos actuales y en todas las temáticas actuales, de manera que para poder hacerlo a través de esas mínimas evidencias, lo que realmente hacemos es atrapar todas las metodologías que se muevan, arqueometrías más las disciplinas propias de la arqueología, ¿no? Bien, de manera que, claro, uno va quedando atrapado en todas esas problemáticas, sobre todo si se pretende, como fue el caso de Carlos, y el nombrarme a mí como directora, yo soy especialmente maniática con el método, el equilibrio entre el método y los resultados, porque creo que es la única manera de conseguir, y yo creo que el trabajo de Carlos lo consiguió, es conseguir, a pesar de que pretendió, y lo consiguió, creo, aplicar
una propuesta de análisis como es un análisis de estandarización y previamente un trabajo muy largo que fue la diagnosis tipológica y encuadrar en un contexto cultural todo ese material para disipar cualquier efecto de discusión a la hora de aplicar esa evaluación estadística, pues consigue en muy diversas escalas y en diferentes esferas de análisis colocar unos resultados que yo creo que son testeables, criticables, porque la sistemática es transparente en todo el trabajo y tremendamente clara. En ese sentido, Carlos tiene una gran capacidad de expresión y su trabajo es siempre muy fluido y claro y se identifica en qué momento del proceso y qué es lo que está expresando, de manera que yo creo que bueno, él es consciente él quiere llegar a hablar de lo social y lo que hace es una aportación muy pequeñita, un grano de arena a ese retrato de lo social, pero de una manera consciente, ¿no? Y que se enmarca dentro del trabajo de un equipo que pretende trabajar todo esto. De manera que yo creo que el trabajo de Carlos es una aportación muy importante dentro de aquel equipo en el que trabaja y del que forma parte, la Fundación El Caño, el Centro de Investigación Arqueológica del Istmo, y yo creo que es una contribución que de hecho ya está entremezclado, pero que realmente va a favorecer esas lecturas tan imbricadas y dentro de esa filosofía de esta fundación que atrapa todos los métodos novedosos, todos los enfoques que se le ponen a disposición y que los va imbricando sin olvidarse de lo que son las sistemáticas arqueológicas más tradicionales, como son las diagnosis tipológicas, identificaciones estilísticas y, por lo tanto, involucrarse en todos los niveles interpretativos posibles de la investigación arqueológica, de manera que eso enriquece en gran medida la investigación del caño y que permite, por lo tanto, imbricarse a muy múltiples escalas y esferas de investigación. Bueno, por un lado, mi enhorabuena al doctorando por haberlo conseguido y a la Fundación El Caño por ese arrope que se ve detrás y esa imbricación de la que forma parte Carlos, que no solo tiene la capacidad de dirigir y encauzar unas metodologías de trabajo a nivel de tipologías y a nivel de análisis de estandarización, sino que El Caño fomenta también que ese trabajo se desarrolla. Por lo tanto, creo que la enhorabuena es tanto para el doctorando como para la fundación. Y aparte de la enhorabuena, yo quisiera también agradecer pues, a Carlos por haberme considerado para la dirección de este tema. Yo soy estudiosa de cerámica, pero de un mundo completamente diferente y conozco la cerámica del Caño que al principio me costó asimilarla,
por la estética y porque hasta que conseguí tropezarme con algunos animales, con su paisaje, no conseguía comprenderla en su totalidad. Y muy agradecida también a la Fundación y a Julia, que fue alumna mía en primero de carrera, y que me permitió disfrutar de todo el recorrido de su vida académica y personal, y que pude comprobar todo el mérito de todo lo que significa la investigación del caño y la complejidad del caño. Y bueno, animarla a que siga desarrollando esa investigación tan sólida a nivel de la interdisciplinaridad que fomenta y de esa arqueología tan pública, tan comprometida en lo social en cuanto al tratamiento de temáticas, pero también tan pública en cuanto a que no es una investigación arqueológica cerrada en sí misma, que muy pocos grupos de investigación consiguen o tienen en cuenta, sino con qué intensidad se imbrica en la sociedad panameña a la hora de incorporar la metodología arqueológica en el entorno infantil, no infantil, de todos los... o sea, que hace un trabajo antropológico muy actual también, ¿no? Y que lo incluye. Y todas esas perspectivas de alguna manera están incluidas, a lo mejor no tanto como un objeto social de observación, que también lo está, me consta, sino también de implicación de la sociedad panameña, que tiene una parte activa muy importante y provoca unos reflejos importantes. Entonces, bueno, pues mi agradecimiento por haberme permitido formar parte y reitero mi agradecimiento al tribunal. Bueno, gracias, Pepa. Bueno, ¿hay algún doctor o doctora presente en la sala que quiere realizar alguna pregunta? Yo quería hablar. ¿Puedo hablar? Pues no sé cómo. ¿Quién es?
Bueno, por alguna razón, Un saludo, Carlos. por alguna razón no está aquí, así que cuando queráis. Michael. Bueno, ¿vamos a esperar o sigue? Digamos. Michael, yo creo que puedes seguir sin problema. Ok, perfecto. Bueno, los miembros del tribunal terminamos la deliberación y la calificación de la tesis doctoral es sobresaliente. Enhorabuena al doctor Carlos Mayo Torné. Está. Bueno. Enhorabuena, Carlos. Un bico desde aquí. Ahora disfrutar, Carlos. Bueno, pues... Bueno. Felicitaciones, Carlos, desde Iowa. Felicidades. Sí, felicidades, Carlos. Muy bien, yo voy a dejar de grabar ya en este momento y ahora ya cada uno puede dejar la sesión cuando desee. Enhorabuena, Carlos, también. Muchísimas gracias a todos desde la escuela. Bueno, gracias, Juan Manuel.